A mí me costó, sentí que lo hice demasiado lento. Ya, bueno, Como que Antonia, ¿cuánto se sentía demoró como más o menos? que, o sea, no sé, pero es que sabía que se podía hacer de otra forma, pero como que me confundía. Como, sabía que se podía hacer más rápido, pero como que no sabía cómo. Ah, pero lo hizo como debía hacerse, así con una sola fórmula, ¿o no? Sí, sí lo hice, pero después de harto. Ya, se demoró harto en hacerlo. Pero aproximadamente, si usted me dijera, ¿cuánto se demoró más o menos? No, es que igual fue poco, pero es que no sé cómo, no sé, unos 5 minutos. Ah, pero eso es muy rápido, pues, Antonia. No, porque usted lo hace todo rápido. Así. Pero 5 minutos es más que bueno eso. De hecho, un control así yo pondría una duración de 10. Entonces 5 minutos es muy, muy bueno. Ah, ya, que pensé que era muy, pensé que lo estaba haciendo muy lento. No, 5 minutos está muy bien. Muy bien. Anto, ¿Cómo? máquina Antonia. Máquina. Antonia Gracias. la máquina. Gracias, Camila. Y Camila. Yo me demoré poquito igual, profe. Y Camila con K. ¿Ah? Karina. Sí, profe. ¿Cómo le fue a usted? Uy, recién me vengo conectando a la clase, no sé qué están hablando, profe. Ah, ya. Está muy bien. Hoy día no hay control, Francisco, por si acaso. ¿Ya? No hay control hoy día. En la próxima clase. ¿Ya? Bien. ¿Estaba asustado? Ya, veamos. Ahora necesito saber quién no pudo hacerlo. Porque más de alguno a lo mejor le costó tanto que no lo pudo hacer. Antes que me respondan, chiquillos, yo quiero que ustedes entiendan algo importante. Eh, Aquí en esta clase no tan solo se deben contar las cosas buenas. A ver, ¿a qué me refiero? Que uno igual debe ser honesto. ¿Ya? Si algo les cuesta, algo les costó mucho, mucho poder realizarlo, o incluso no se pudo realizar, debiesen ustedes ser honestos y decir, profesor, ¿sabe qué? Yo no lo pude hacer, a mí me costó mucho, tuve este problema, tuve este otro. Eso es lo que yo necesito ahora, ¿ya? Y a eso es lo que yo estoy preguntando, es decir, no tan solo las cosas buenas, sino también qué pasó de malo y cómo podríamos mejorarlo, ¿ya? Y qué sugerencias les puedo dar, po, ¿ya? Esa es la gracia. Ya, bueno, por ejemplo, María Fernanda nos dice que después de como 6 intentos logró hacerlo. Ya, y que eso está bueno, es algo muy normal, es algo muy normal. ¿Ya? De hecho, esa es la forma de aprender, porque fíjense que en clases, como dijo su compañera antes, parece que Antonia estaba diciendo, em, claro, pareciera que las cosas fueran muy, muy fáciles porque yo las hago y pareciera que no nos demoramos nada. Pero a la hora de poder aplicarlo, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta de que no era tan así, ¿cierto? Yo no lo hice por tema de tiempo, ¿cómo se lo comunique? Ah, ya. Sí, correcto, no hay ningún problema. Ya, no hay problema, pero va a quedar ahí abierto para que lo puedan ustedes realizar. Hoy día voy a dar otra tarea para la próxima clase. Ahora, les anuncio que la próxima clase tenemos nuestro control, ¿vale? ¿Y qué es lo que entra? Lo que vimos en la clase anterior, ¿ok? Por lo tanto, lo de hoy no entra tanto. Claro que hoy día igual repasaremos algunas cosas, también revisaremos esta tarea, ¿ya? En otras palabras, ¿qué es lo que entra? Que nosotros manejemos la referencia relativa, absoluta y mixta. Eso en general, ¿ya? Eso nosotros debemos manejar. Bien. Entonces, em, ¿algún otro problema que podamos haber tenido? Ah, ¿todo el mundo lo pudo realizar entonces? Así es. Excelente. Parece que, parece que sí, todo el mundo lo realizó. ¿Ya? Eh,
En todo caso, los voy a poner acá y voy a explicarlo paso a paso. ¿Ya? Yo, profe, no pude. Eso es lo que estaba buscando, pues Jorge, se decidió. O sea, por ejemplo, le metí una fórmula y me ¿Ya? daba el 20, pero me salía el 20 con el por ciento. Ah, ya, pero eso está bien, digamos. Me ¿Ya? salió todo bien, pero en el resultado me aparecía al lado del por ciento. Ya, correcto, sí entiendo. Ya, ya, pero está bien. Vanessa me dice que no pudo. Vamos a explicarlo para las personas que no pudieron. Pero ojo, chiquillos, yo entiendo que es su primer año en la universidad y por eso me tomo este tiempo para poder explicar esto. No tan solo en esta asignatura, sino en todas las asignaturas, usted no tiene que tener miedo de levantar la mano y decir, ¿sabe qué? Yo no entendí. ¿Ya? No hay que tener miedo de eso. ¿Ya? No hay que tener vergüenza. De hecho, yo tendría mucha más vergüenza sacarme un 1 que decir no entendí en clase. ¿Ya? Yo prefiero decir no entendí que sacarme mala nota. Entonces no hay que tener vergüenza, chiquillos, aunque todo el mundo lo haya entendido. Yo no lo entendí, pues por lo tanto yo soy el que levanta la mano y pregunto. ¿Ya? Entonces estamos en un tiempo en que no estamos en el liceo, no estamos en el colegio, y eso hace que nosotros también nos comportemos velando por nuestro interés. Es una pequeña sugerencia que le hago porque no tan solo para esta asignatura, sino para en todas las asignaturas, ustedes deben preguntar cuando no entiendan algo. Cuando algo no queda tan claro y ustedes tienen dudas, ustedes pregunten, aunque todo el resto haya entendido. ¿Ya? Entonces, ojo con esa sugerencia. Vanessa, te felicito, está muy bien. Ya me manda un mensaje y me dice que no pudo, entonces vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo lo más lento posible. Después de la explicación, todas las dudas, si es que aún no se entendió por las personas que no lo han entendido. ¿Ya? Ahora, con respecto a, no me acuerdo quién lo dijo, que le daba porcentaje. Claro, lo que pasa es que cuando yo multiplico 1000 por 2%, me da 20. Pero ese número yo podría mostrarlo como 20 o podría mostrarlo, fíjense que aquí, lo vamos a ver hoy día esto, por eso se los digo, yo podría mostrarlo como 20 pesos, o podría mostrarlo como 2000%, o podría mostrarlo como 20,0000. ¿Ya? Son distintas formas de mostrar, pero al final de cuentas es el mismo número. ¿Ya? Por lo tanto, si sale 2000%, está tan bueno como si saliera 20. ¿Entiende? Porque es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, yo estoy multiplicando esta referencia B3 por C22. El tema es el siguiente, que yo aquí no puedo copiarlo, debo modificar esto para que me salga correctamente, si no me saldría todos estos errores. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería lo lógico? Este es el análisis que ustedes deben hacer, chiquillos. ¿Ya? Por favor, tomen en consideración este análisis y después, cuando ustedes hagan alguna tarea, cuando ustedes intenten estudiar y no lo entiendan bien, vayan a este video y repásenlo. ¿Ya? Porque yo este video lo voy a subir a YouTube y lo voy a subir a la página de Educando para que tengan acceso. Repásenlo y vean si se va entendiendo o no se va entendiendo. Correcto. Veamos entonces. Tenemos, fíjense que dos referencias, B23 y C22. Yo debo hacer entonces 4 análisis. Esa es la forma correcta de hacerlo. Debo analizar la B, debo analizar el 23, debo analizar la C y debo analizar el 22. Esta es la forma de hacerlo sin equivocarme. ¿Ya? Veamos. Entonces, imagínense que yo tuviese que multiplicar 4, 5, 6, 7 referencias. Tengo que hacer más análisis todavía. ¿Se entiende, no? Uno por uno
letra y después el número, la letra, después el número, la letra, el número, letra, número, letra, número. Así, cada referencia que yo tenga dentro de una operación. Por lo tanto, aquí tenemos dos referencias, son 4 análisis que yo debo hacer. Hagámoslo. Primero, analicemos la celda B23. ¿Qué es esta? ¿Cierto? Y de esto vamos a analizar primero la letra B. Es decir, cuando yo copio esta referencia, porque esta celda yo la quiero copiar, ¿cierto? La quiero copiar hacia el lado, ¿estamos todos de acuerdo? Cuando yo copio esto y lo pego al lado, uno hacia el lado, quiero que esta referencia también se vaya hacia el lado. Ese es el primer análisis que yo quiero hacer. Es decir, cuando lo copio hacia el lado, quiero que B23 se transforme en C23, ¿cierto? Porque se movería. Como es una referencia relativa, estos se mueven a medida que yo lo voy pegando en determinada situación. Cuando yo lo copio y lo pego a mi lado derecho, quiero que esta referencia también se mueva a mi lado derecho. ¿Qué significa que se mueva? Significa que el B23 se va a transformar o se va a convertir en C23. ¿Se entiende? ¿O no se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, fíjense, cuando lo copio acá, el B23 se transformó en C23. Eso es lo que estoy diciendo. Quiero que eso suceda. Quiero que eso pase. Quiero que el B se transforme en C. No. En este caso, chiquillo, ya, en este caso, como bien dijo su compañera, no. No deseo. ¿Por qué no quiero que eso cambie? Porque aquí en esta celda yo quiero seguir multiplicando el 1000 por el 3%. Es decir, no quiero que eso cambie, no quiero que se mueva hacia mi derecha. Y como no quiero que cambie, antes de la letra B debo poner el signo peso. ¿Para qué? Para que el B no cambie. ¿Se entiende o no? No quiero que cambie. Entonces, como no quiero que cambie el B, no quiero que de B se transforme en C, antes de la letra B debo poner el signo peso. Ahora tengo que analizar el 23. Es decir, cuando copio esta celda y la pego uno hacia abajo, quiero que el 23 se transforme en 24. Vanessa Cifuentes, quiero que eso suceda. ¿Se entendió a lo mejor la pregunta o no? Cuando yo copio, dígame. No, que sí se entendió lo que había preguntado. Ah, pero Vanessa lo entendió, ¿no? Porque usted me tiene que responder. Lo voy a repetir, no se ha escuchado nada, pero lo voy a repetir. Cuando yo copio esta celda, ¿cierto? Que hace referencia a B23, ¿cierto? Esa es la referencia que estoy analizando. Lo copio uno hacia abajo, Vanessa, cuando esto lo copio uno hacia abajo, quiero que B23 se mueva uno hacia abajo, que se transforme aquí en B24, ¿cierto? Porque el 23 pasaría a ser 24, uno más abajo. Por lo tanto, cuando copio esta referencia y la pego uno hacia abajo, quiero que esto suceda, quiero que de B23 pase a ser B24. Dígame, Vanessa, ¿qué piensa usted? ¿Quiero que eso cambie o quiero que no cambie? ¿O no sabe? Eso es la respuesta. Son las 3 respuestas posibles. Ya, que cambie, ¿cierto?
Ya, claro, queremos que sí cambie. Entonces, ¿qué debo poner antes del 23? ¿Qué debo poner antes del 23? Nada. La respuesta es nada, ¿cierto? No debo poner nada. ¿Por qué razón? Porque como sí quiero que cambie, debo dejar el 23 relativo, de acuerdo a lo que vimos en la última clase. De 23 pasa a ser 24. Bien. Ahora debemos analizar, eso ya está listo, porque analizamos el B, analizamos el 23. Ahora tenemos que analizar acá el C22. Así tenemos que ir paso a paso. ¿Se entiende? Ahora entonces, hacemos lo mismo que con la otra referencia. Cuando copio esto y lo pego hacia el lado, quiero que C22 pase a ser D22, es decir, uno más hacia el lado. Sí quiero, ¿se entiende, no? Porque aquí, ¿qué es lo que quiero multiplicar? Quiero multiplicar el 3% por el 1000. Es decir, quiero que antes, que era C22, pase a ser D22. Sí, sí quiero eso. Quiero que de C cambie a D, en otras palabras. Quiero que la C pase a ser D. Entonces, para que cambie la letra C y para que se convierta en la D, antes de la letra C, ¿qué debo poner? Debo poner, ¿qué cosa? ¿No? Nada, muy bien, Isidora, dígalo con confianza. No debo poner nada, ¿cierto? Debo dejarlo tal cual. ¿Para qué? Para que cambie. Recuerden que cuando no tiene el signo peso antes, automáticamente queda una referencia relativa. Es decir, que cambia. Analicemos ahora el 22. Cuando copio esto hacia abajo, quiero que la celda C22 pase a ser C23. Quiero que se mueva hacia abajo. No. Y No. la respuesta es no. ¿Se entiende por qué? Porque aquí yo quiero seguir multiplicando el C22 por el 2000. No quiero multiplicar lo que hay en el C23. No quiero que se mueva hacia abajo. Quiero que se mantenga ahí. Por lo tanto, antes del C22 debo poner el signo peso. ¿Por qué? Porque quiero que se mantenga, que no cambie. Y eso lo logro con una referencia absoluta, es decir, en otras palabras, anteponiendo el signo peso al número. Fíjense el análisis que acabamos de hacer. Hicimos un análisis paso a paso, lentito, lo intenté hacer, y lo intenté hacer lo mejor explicado posible que puedo, para que se entienda que debo hacer el análisis, primero la letra, después el número de la primera referencia, después la letra, después el número de la segunda, y tengo que seguir haciendo si es que tuviese más referencias. Y entonces, una vez termino el análisis, está listo. Y esa sería la tarea. De hecho, la podemos comprobar. Presionamos Enter, ¿cierto? Tiramos hacia el lado, después lo tiramos hacia abajo y nos da los números exactos. Ahora necesito, miren, lo podemos corroborar, está correcto, mire, 8% por 2000, ¿cierto? Acá, 13% por 5000, acá, ¿se entiende? Y solamente escribimos una ecuación, y esa ecuación, ¿cierto? Esa multiplicación con la referencia mixta al final necesitábamos, me sirvió para todo. Ahora, chiquillos, dudas, por favor. Dudas, consultas de algo que no se haya comprendido o entendido. Profesor, Dígame. yo me perdí en el C cuando puso el signo. ¿Por qué lo puso? Antes del número. Correcto. La última parte entonces. Sí, por favor. Ya, muy bien. Veamos. Imaginemos lo siguiente para que se entienda mejor. Cuando yo copio esto hacia abajo, ¿qué va a pasar con el C22? Se va a convertir en C23 porque yo lo muevo hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Qué significa hacia abajo? Significa que el C22
Ya no va a ser 22, sino que se va a convertir en C23. Fíjate lo que pasa. Lo que pasa, C23. Es decir, yo quiero que pase eso. Quiero que el C22 perdón, el C22 está bien, se convierta en C23. La verdad que no, porque fíjate que aquí estoy multiplicando el 2000 no por el 2%, sino por 20. Por este cuadrante que está aquí. ¿Se entiende? Y yo, lo que es lo que a mí yo que deseaba, yo deseo que en este cuadrante se multiplique el 2000 por el 2% de arriba. Es decir, en otras palabras, no quiero que a medida yo lo vaya multiplicando hacia abajo, o sea, copiando y pegando hacia abajo, esto también se vaya corriendo hacia abajo. Eso no quiero. Quiero que se mantenga en el 2%. Porque aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero multiplicar? 20.000 por 2%. No quiero que esto vaya cambiando hacia abajo. Como no quiero que eso cambie, no quiero que eso cambie, entonces, en otras palabras, no quiero que cambie el 22, ¿entiende o no? Que el 22 se transforme en 23 y que después el 23 se transforme en 24. Es decir, en otras palabras, es el número que no quiero que cambie. Y es por eso que antes del número debo poner el signo peso. De esa forma me aseguro a que pase lo siguiente, que cuando yo lo copio uno hacia abajo, el número sigue estando fijo, que el C22 sigue siendo C22, no cambia al 23, ¿cierto? Y lo tiro hacia abajo, sigue estando en C22. ¿Por qué? Porque pude poner el signo peso antes del número para que no cambiara, no fuera sumando más, ¿cierto? Al final esto es lo que yo quiero. Yo quiero multiplicar este número, el de la columna, con el de la fila. Eso es lo que yo deseo. Solamente multiplicar, lo voy a poner con amarillo para que se entienda un poquito mejor. Quiero multiplicar solamente esos números, ¿cierto? Las columnas por las filas. Entonces, si yo lo corro hacia abajo, ya no lo estaría multiplicando si es que no lo dejo fijo. Está un poquito mejor ahí, ¿o no? O quedamos igual nomás. Entendí, profesor, gracias. ¿Sí? Ah, excelente. Qué bueno. Bueno. ¿Alguna otra duda, consulta? Parece que estamos bien, ¿cierto? Por lo visto. Sí, profe. Ya, entonces, bueno, esta era la tarea que nosotros teníamos que hacer. ¿Ya? Espero que le haya gustado también la explicación. Ya, yo les voy a dejar esto aquí. Este archivo yo lo voy a subir porque aquí tengo lo que vamos a pasar hoy día y comenzamos entonces con la materia de hoy. Atajos de teclado. Es lo primero que nosotros veremos. Atajos del teclado. ¿Para qué sirven los atajos del teclado? Los atajos del teclado sirven muchas veces para ahorrarnos tiempo. ¿Ya? Qué bueno. Qué bueno que les quede un poquitito claro. Vamos a los atajos del teclado. Es que tengo ahí unos mensajes.
Tenemos entonces, imagínense que nosotros tenemos una base de datos enorme, ¿ya? Esto está lleno, lleno de números, para abajo 1000 números, para el lado 100 números. Entonces, los atajos del teclado nos sirven para trabajar con bases de datos que son muy, muy grandes, ¿ya? Para eso sirven los atajos del teclado y que de alguna forma nos ayudan a nosotros em, a optimizar el tiempo y a no equivocarnos. Por ejemplo, bueno, rueda del mouse más el control apretado nos sirve para hacer zoom. En los notebooks, claro, no tenemos mouse, pero el pad del mouse, ¿cierto? Con 2 dedos, hacia adentro o hacia afuera, nos sirve para hacer zoom, como en los celulares, ¿cierto? De igual forma. Y pasa exactamente lo mismo, como ustedes pueden apreciar, en la esquina inferior derecha aparece menos o más. También eso nos sirve, ¿ya? Pero este es como un atajo del teclado, es decir, para no hacer esto. Pero nosotros utilizaremos el que más rápido no funciona a nosotros, y al final de cuentas eso es lo que importa, ¿ya? Con control y las flechitas nos sirven para ir hasta el principio o hasta el final de los datos. Imagínense, estamos aquí, entonces yo quiero ir hasta el final de los datos, hacia la derecha, y ahí inmediatamente se posiciona, ustedes pueden ver, en el final de los datos. O, si sigo hacia abajo, en el final de la hoja. ¿Cierto? Puedo ir hacia el lado o hasta el final de la hoja. O al inicio de la hoja. ¿Ya? Con control y las flechitas. Con control más el asterisco, yo puedo seleccionar todos los datos. ¿Ya? Por ejemplo, me posiciono en puros datos que están así juntos, en cualquier parte da lo mismo, y presiono control asterisco y automáticamente lo selecciono todo. Es exactamente lo mismo que hacer esto con el mouse, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Lo único que esto es un atajo de teclado para poder hacerlo mucho más rápido, porque imagínense, tenemos muchos datos, entonces tenemos que ir así, a veces nos pasamos, a veces esto, lo otro. Entonces con control asterisco podemos seleccionarlos todos sin necesidad de equivocarnos, ¿ya? O de demorarnos demasiado. Control C, control V, ustedes son expertos. ¿Cierto? Es decir, aquí tenemos copiar y pegar. Copiar, pegar. Control Z es exactamente lo mismo que esta flechita hacia atrás. ¿Ya? Profe, Dígame. el control asterisco me sale otra cosa. ¿Está en un notebook usted? Sí. Presione asterisco para que se vea ahí. ¿Qué presiona usted para que aparezca el asterisco? Hay que presionar la flechita abajo del enter para que aparezca el asterisco. Por eso no se selecciona todo. Claro, por eso le pregunto, porque depende del teclado que tenga. Ya, depende si es un Acer o si es otro. A veces está cambiado el tipo de teclado. Pero usted lo puede estar seguro porque tendría que aparecer un asterisco. Lo que apretó debe sumarle control. ¿Ya? Profe, es que a mí me sale, cuando aprieto eso del control y el asterisco, ¿Ya? me dice insertar y me da 4 alternativas. Sí, eso. Pero usted, ¿qué presiona para que aparezca el asterisco? Esa es mi pregunta que todavía nadie me responde. Mm, Creo que ¿Qué el enter y el asterisco. ¿Cómo? Creo que se llama Shift. Sí, No, shift. Shift y la tecla asterisco, ¿cierto? Sí. Ya, correcto. Entonces, para que le aparezca, tiene que tener el control presionado sin soltarlo, después presione Shift sin soltarlo y después presione la tecla asterisco.
Sí, ahí me salió a mí. Muy bien, Sí, ahí sí. Gracias. muy bien. Entonces, control asterisco. Bueno, parece que íbamos en el control Z. ¿Para qué sirve el control Z? Para deshacer. Es decir, en otras palabras, esta flechita hacia atrás, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos eso, entonces aprieto control Z. Es exactamente lo mismo que ir hacia atrás, ¿cierto? Para atrás, para atrás. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Control F4 es lo mismo que a presionar la cruz de arriba, pero yo no lo voy a presionar porque si no se me cierra el archivo. ¿Ya? Bien. Una referencia yo la puedo cambiar con F4, menos las personas que tienen un Acer. ¿Qué dijo, profe? La referencia está, por ejemplo, yo tengo aquí Después una referencia, D7, dijo menos las personas. y tienen un Acer, un Acer. Ah, gracias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los Acer funcionan diferentes los F. Es por eso. No me funciona el F4. Para Si tú subir tienes el brillo de la el pantalla. brillo, correcto, ¿te das cuenta? Por eso te digo que es diferente. Mi F4 tiene una Z y una Z chiquitita arriba. Claro, depende del notebook. ¿Ya? F1 tiene la Z en los Acer, por ejemplo.